Pues mira, a mí siempre me gusta decir que el caso del hermano de Sánchez nació en la redacción del Debate, porque es así, y luego porque lo explico en el libro con todo lujo de detalles, fue el inicio de la investigación al hermano del presidente del gobierno, ¿no? David Sánchez fue enchufado en el año 2017 en la Diputación de Badajoz, en un procedimiento administrativo que luego la Guardia Civil y posteriormente la magistrada Beatriz Viedma ha demostrado que estaba plagado de irregularidades, ¿no? Porque la plaza estaba teledirigida para él desde el primer momento y para ello se simuló un concurso, pues que en fin, que es que se sabía desde el principio quién iba a ser el ganador de esa plaza. Y esto era público y notorio, ¿no? Porque en su día Podemos, fíjate, Podemos, el partido de Pablo Iglesias, bueno, pues denunció en la Diputación de Badajoz que ese procedimiento se había llevado a cabo pues con muchas dudas, ¿no? Y que había irregularidades que se tenían que investigar. Y nunca se investigó. Fueron pasando los años y en el año 2023, es decir, hace tan solo 2 años, a mí me llega el rumor de que el hermano del presidente del gobierno, que ya llevaba bastante tiempo como alto cargo de la Diputación de Badajoz, no iba a trabajar. Era un simple rumor. Entonces yo lo que le propuse a mis jefes fue ir a Badajoz, hacer una investigación de campo y poder verificar todo esto, ¿no? Y lo que comenzó siendo un rumor, tirando del hilo, pues ya hemos visto cómo ha acabado, ¿no? Con este señor sentado en el banquillo de los acusados y procesado por 2 delitos de corrupción gravísimo. Cuando yo voy para Badajoz la primera vez, efectivamente, lo primero que verifico es que este señor no va a su puesto de trabajo y fotografiamos en varias ocasiones su despacho vacío, día tras día, y lo que comenzó siendo un absentismo laboral palpable, pues seguimos tirando del hilo y verificamos no solo que no iba a trabajar, sino que el procedimiento por el cual se le había adjudicado la plaza estaba plagado de irregularidades. Y no solo eso, sino que había mudado su residencia fiscal a Portugal única y exclusivamente para pagar menos impuestos. Yo en el libro cuento que en total hice una 20 de viajes a Badajoz, pero realmente los más interesantes fueron los 5 primeros. ¿Por qué? Perdona que interrumpa este podcast, pero os tengo que comentar la novedad de Trade Republic. Vamos a ver, señores, a partir de ya, todos aquellos que se creen una cuenta, que se descarguen la aplicación y se creen la cuenta de Trade Republic, desde mi link, que está en la descripción de este vídeo, las cuentas remuneradas, es decir, que por tu ahorro te den dinero, insisto, sin tener que invertirlo, como en una cuenta de banco tradicional, simplemente por tener tu dinero depositado en Trade Republic, un banco alemán con más de 10 millones de clientes, totalmente regulado, con IBAN español, con la posibilidad de domiciliar la nómina, de tener Bizum, una tarjeta de débito, todo lo normal, como un banco cualquiera. El ahorro que tengas depositado allí te lo van a remunerar al 3% a todos los nuevos clientes que se descarguen la aplicación con el link que encontraréis en la descripción. Creo que es una opción cojonuda, sobre todo si quieres tener el dinero en liquidez. Así que te animo a hacerlo. Yo lo llevo utilizando más de 2 años y estoy muy contento. Seguimos con el podcast. Porque durante esos 5 primeros viajes yo iba, recopilaba información, me reunía con fuentes, seguía al hermano del presidente del gobierno en varias ocasiones físicamente y al no publicar, David Sánchez no era consciente de que estaba siendo investigado y eso a mí me permitió poder actuar con muchísima ventaja, ¿no? Porque ellos se reunían a plena luz del día, porque el hermano de Sánchez cruzaba la frontera Badajoz-Portugal de manera continua, porque hacía las labores oportunas para comprar la casa, que fue lo que le permitió en la ciudad de Elvas poder mudar su residencia fiscal a Portugal sin llamar la atención. Y todo eso fue lo que me permitió, como te digo, ir con cierta ventaja y que ellos no fueran conscientes de que estaban siendo investigados. Claro, por eso cuando empezamos a publicar imágenes del hermano del presidente del gobierno, vídeos del hermano del presidente del gobierno. Empezó a ir con gorra, ¿no? Efectivamente, empezó a ir con gorra y empezó a no salir de casa porque él era consciente de que estaba siendo investigado, ¿no? Antes de entrar en algunos detalles que quiero comentar del caso, es demasiado burdo. Quiero decir, cuando David Sánchez decidió, que entiendo que lo decidió él, porque dijo, oye, voy a ahorrarme 4 pelas, porque son 4 pelas. No hay nadie que le dijera, oye, esto que estás haciendo corres un riesgo tremendísimo, porque soy el presidente del gobierno y me imagino que todos mis enemigos, ¿vale? Aunque pongámonos en esa situación, pero todos mis enemigos van a intentar investigarme. No hay nadie que pare esto. Es que me parece, por un lado, muy cutre y por otro lado,
un sentimiento de impunidad, de no voy a tener problemas seguro porque mi hermano es el presidente, que el despipote sea tremendo. Y más, oye, que si tu hermano tiene un discurso anti-impuestos, lo puedo entender, pero es que es justo lo contrario, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie pare eso? Bueno, pues porque has dado en la clave, ¿no? El sentimiento de impunidad, que es el hilo narrativo de todo el libro, ¿no? De hecho, el lector, conforme lo vaya leyendo, lo primero que va a preguntarse es, bueno, ¿cómo es posible tanto descaro, ¿no? ¿Cómo es posible que el hermano del presidente del gobierno hiciera todo eso pensando que nadie nunca le iba a investigar? No ya un periodista, no, un juez, o la Guardia Civil o la Policía Nacional. O sea, ¿tú crees que es eso? Que él pensaba que jamás le iban a investigar y que por eso podía hacer lo que quisiera. Estoy totalmente convencido. Y luego dices, bueno, por ahorrarse un poco de dinero. Bueno, eso que sepamos, ¿no? Porque la trama de Koldo, nosotros llegamos a publicar que toda la red del empresario Víctor de Aldama, el exministro José Luis Ábalos y todo lo que gira en torno a todos esos hechos de corrupción, la trama abrió 5 empresas en Elvas, que es la misma ciudad portuguesa en la que se ha instalado el hermano del presidente del gobierno. Y cuando nosotros publicamos esto en El Debate, yo lo que hice fue hablar con Víctor de Aldama. De hecho, esa conversación que él y yo mantuvimos fue la primera vez que él se dirigía a un medio de comunicación, porque acababa de estallar todo el caso, y yo le pregunté, ¿no? Yo le pregunté si era casualidad que la trama hubiera constituido 5 sociedades en el mismo lugar donde vivía el hermano del presidente del gobierno, ¿no? Y en vez de responderme si sí o si no, lo que me dijo fue que lo investigue la Guardia Civil. Por lo tanto, a priori y sin tener más información, podemos hacernos esa pregunta, ¿no? Bueno, al final, ¿qué se va a ahorrar? ¿200 o 300 euros al mes por tributar en Portugal en vez de en España? Ya, pero ¿y si hay más? Es que la información que nosotros tenemos es que hay mucho más. Y nosotros vamos a seguir investigando hasta dar con ello, en paralelo a lo que pueda estar haciendo la Guardia Civil. Pero fíjate, el hermano del presidente del gobierno, nosotros sabemos que fue muy bien asesorado. Es decir, él estaba siguiendo una estrategia que fue cuidadosamente diseñada y ejecutada, porque él lo que hace es muda su residencia fiscal a Portugal para pagar menos impuestos. ¿Cómo lo hace? Se compra una casa al contado mediante el uso de 2 cheques bancarios con fondos que previamente le había inyectado su padre, que si quieres luego hablamos tranquilamente de él, pero es que nunca vivió en Elvas. Es que el hermano de Sánchez, el músico David Sánchez, nunca vivió en Portugal. De hecho, la casa se la compró en ruinas. El palacete. El palacete. Y 2 años después sigue en ruinas. Él estaba viviendo oculto en el Palacio de la Moncloa. Y eso solo puede ser con la connivencia, obviamente, del presidente del gobierno. Y nosotros también contamos cómo durante el tiempo que estuvo viviendo en el complejo presidencial, que fue más de 6 meses, más de medio año, es decir, más del periodo que la ley establece para que un residente fiscal en el extranjero no pueda estar en territorio español, lo que hizo fue dar de baja sus teléfonos móviles. ¿Para qué? Porque él era consciente de que la agencia tributaria, una de las maneras que tiene Hacienda de poder verificar este tipo de residencias fiscales fantasma es precisamente mediante las antenas de telefonía. Y dando de baja los teléfonos, pierdes el rastro. Eludía el control. Correcto. Entonces, cuando él estaba en Elvas, ¿qué pasaba? 2, 3 días como mucho y demás, y se volvía. O sea, era algo para tener alguna reunión, para hacerse alguna foto y demás, porque a trabajar, bueno, en la declaración. Es que por eso digo que es todo tan burdo, ¿no? Porque tan burdo que te cuesta creer que está planificado. Porque, oye, prepararte mínimamente lo que te puede llegar a preguntar un juez en función de lo que estás acusado, que es básicamente de que no estabas yendo a trabajar y que la plaza te la habían puesto a dedo, que ni siquiera se lo prepare, me parece que sí, impunidad, pero de verdad, yo llegué a pensar en su momento, pero que era incluso hasta una estrategia de pensar que este hombre pues no daba para mucho más y que era un verso libre, porque si no, no soy capaz de explicármelo. Yo la explicación que tengo a esa famosa escena, ¿no?, en la que vimos al hermano del presidente del gobierno ante la juez Beatriz Viedma, que no sabía ni a qué se dedicaba su oficina, ni dónde estaba ubicada su oficina. A ver, yo eso lo achaco a varios temas, ¿no? Para empezar, David Sánchez nunca creía que verdaderamente una juez le iba a preguntar por todo esto. Y yo creo que ni él mismo se creía que estaba siendo interrogado por una magistrada y que estaba imputado y que estaba siendo investigado por 2 delitos. Pues su abogado, espero que no lo contrate nadie.
Así de claro te lo digo, porque Sí, no. o sea, el asesoramiento que tuvo ese hombre es lamentable. Efectivamente, Emilio Cortés, el penalista Emilio Cortés, ha demostrado con este caso que, en fin, pues ahí está, ¿no? El resultado de un señor que ha llevado una estrategia judicial, pues cuanto menos dudosa, ¿no? Y a la vista están los hechos. Pero fíjate, yo entendí perfectamente el nerviosismo cuando no supo contestar sobre a qué se dedicaba su oficina o dónde estaba. ¿Por qué? Porque la juez le hizo referencia a que era consciente de que no iba a trabajar, que eso de por sí no era un delito, ¿no? O sea, el absentismo laboral no es delito, pero es un indicio sobre luego lo que luego posteriormente vimos, ¿no? Que era que le hicieron una medida a la plaza y que para más Inri no iba a trabajar, es decir, cobraba sin ir a trabajar en una plaza que se le adjudicó en fraude de ley. Pero yo entendí las dudas que tuvo el hermano de Sánchez desde el primer momento, cuando la juez le preguntó dónde estaba su lugar de trabajo y él no supo contestar. ¿Por qué? Porque nosotros publicamos las fotografías de su despacho vacío. De hecho, el inicio del procedimiento judicial fue una denuncia que interpuso el sindicato Manos Limpias y el 90% de la denuncia eran nuestras informaciones, nuestras investigaciones, ¿no? Las que habíamos llevado a cabo en el debate. Y él era consciente de que la juez sabía que no iba a trabajar y que existían fotografías que lo acreditaban, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Diputación de Badajoz justo antes de que el hermano de Sánchez tuviera que ir a trabajar? Lo que dijeron fue, vamos a montarle a toda prisa un segundo despacho. ¿Para qué? Para que pudiera justificarse ante la juez y pudiera decir, bueno, usted no me ve trabajar en ese despacho porque voy al otro. Tengo otro. Nosotros recibimos el chivatazo de que eso iba a ocurrir. Una buena fuente nos dio la ubicación de ese nuevo despacho que le iban a montar a toda prisa, el día y la hora. Viajamos a Badajoz y pudimos grabarlo mediante cámaras ocultas. Como personal de la Diputación de Badajoz, a toda prisa iba con una carretilla, con el escritorio, le llevaban hasta un perchero, le llevaban plantas, en fin, una imagen dantesca. Ese montaje fue grabado como lo hicieron a toda prisa y claro, y de ahí las dudas, ¿no? Debió de pensar, ¿cuál digo que es mi despacho? ¿El que me han grabado que está vacío o el que me han montado a toda prisa? Y de ahí el no poder saber qué era lo que tenía que decir. Y todo esto encima va más allá, ¿no? Porque luego, después de que estallara todo esto, al cabo de unos meses, salta lo que estaba ocurriendo en Moncloa. Que Pedro Sánchez estaba viviendo con su hermano allí. Claro, a priori es un familiar. Entiendo que no es el único que lo ha hecho. Pero claro, la casuística concreta cambia un poco. Y sobre todo porque vemos, o por lo menos yo veo, una evidente malversación de fondos públicos cuando su cuñada, la japonesa, ¿cómo se llama? Kaori Matsumoto. Kaori. Utilizaba, lo vi publicado en el debate, su vehículo, un vehículo medicalizado del presidente del gobierno. A la presidencia del gobierno para ir a visitas regulares, porque me dices, oye, es una urgencia de un día que se ha puesto de parto. No. Era continuado. ¿Al ginecólogo? Al ginecólogo, una visita al ginecólogo. Esto tiene que ir mucho más allá. O sea, quiero decir, creo que, por lo que veo, tiene que ser la superficie. Sí, así es. Y de hecho, cuando lo publicamos en el debate y lo conté en el libro, creo recordar que fue el que en aquel momento era portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, que le preguntó por estos hechos a la ministra de Hacienda, ¿no? A la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Y Montero, que siempre tacha de bulo y de desinformación todos los artículos periodísticos que no son de su agrado, no lo negó. No lo negó por dos razones. Para empezar, porque ella era consciente de que era cierto, de que el hermano del presidente del gobierno había estado viviendo en Moncloa mientras simulaba que lo hacía en Portugal para pagar menos impuestos. Y luego porque alguien la debió de informar de que había pruebas, de que había un reguero de pruebas. Y así fue porque poco a poco lo fuimos contando. Evidentemente, el hecho de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenga a su hermano viviendo en la Moncloa, eso no es ningún delito. El matiz está en que viviendo en Moncloa, David Sánchez pudo incurrir en un delito de fraude fiscal, porque él tenía la obligación de pasar medio año en Portugal por ser residente fiscal en Portugal, y nosotros lo que descubrimos es que en el año 2022 estuvo 7 meses, es decir, más de medio año, más de lo que estipula la ley, en territorio español. Y concretamente
en el Palacio de la Moncloa. En el libro lo cuento de manera cronológica, ¿no? Él lo que hace es, primero se coge una excedencia, luego se coge una baja por paternidad y cuando regresa de esas bajas al territorio español, el Palacio de la Moncloa le manda un coche de incidencias al aeropuerto, ¿no? Que es un vehículo oficial del presidente del gobierno, y les recoge a David Sánchez y a Kaori Matsumoto. Y esa noche cenan con Begoña Gómez y con Pedro Sánchez. David Sánchez les informa de que están embarazados y parte del propio presidente del gobierno el hecho de, bueno, pues quedaros aquí y pasáis aquí todo el embarazo. Claro, durante el tiempo que estuvieron allí, estuvieron desayunando, comiendo, cenando. Todos esos gastos del hermano de Sánchez y de la cuñada japonesa del presidente del gobierno fueron pagados con dinero público, eso a nosotros nos lo reconoció Presidencia del Gobierno por escrito, aunque se negaron a revelar la cantidad, sí que reconocieron que se había sufragado con dinero público. Y luego dos elementos importantísimos, ¿no? Uno al que tú ya has hecho referencia. Kaori Matsumoto estaba embarazada, iba a las revisiones ginecológicas en un vehículo medicalizado que está destinado a las urgencias médicas del presidente del gobierno. Ella lo usaba como si fuera un taxi para ir a revisiones médicas completamente ordinarias. Un vehículo, por cierto, que era conducido y estaba escoltado por miembros de la Guardia Civil. O sea que además del vehículo médico, sí, había un coche de la Guardia Civil detrás. De la Guardia Civil detrás, claro, pero es que el coche medicalizado estaba conducido por miembros de la Guardia Civil. Efectivamente. Y luego hay otro elemento que puede resultar anecdótico, pero para nosotros fue la guinda del pastel, ¿no? Nosotros contamos que el hermano de Sánchez le propuso a su hermano, a Pedro Sánchez, que no tenía dónde guardar una roulotte, una autocaravana. Le dijo, bueno, pues oye, guárdala aquí en Moncloa, ¿no? Estuvo durante todo el tiempo que David Sánchez estuvo viviendo dentro, aparcada en un aparcamiento destinado para funcionarios. Él dejó de vivir en Moncloa y ese vehículo continuó allí. Nosotros además teníamos constancia de que repostaba de manera habitual en la gasolinera que hay dentro del complejo presidencial. No pagaba el tío ni una, ¿eh? Que está destinada para los coches oficiales e incluso estaba enchufada también al tendido eléctrico del Palacio de la Moncloa y de hecho había guardias civiles que tenían que bajar y arrancar de vez en cuando el vehículo para que no se quedara sin batería. Y cuando preguntamos por estos hechos al Palacio de la Moncloa, en vez de contestarnos, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Avisar al hermano del presidente del gobierno. Porque 24 horas después de que registráramos la pregunta por escrito, David Sánchez se presentó a toda prisa y retiró el vehículo. Claro, no contaban con que llevábamos varios meses fotografiando el coche dentro del complejo. De todo eso. ¿Va a salir algo? Pregunto, el hermano del presidente del gobierno, una persona con mundo, ha estado por muchos sitios, ¿no? Ha estado en Rusia, ha estado en Japón, ha estado en Tailandia. ¿Va a salir algo al respecto? Yo lo que te puedo decir es que seguimos investigándole y que vamos a seguir publicando. Y que hay materia más que suficiente como para que... Ahora ha estado siendo investigado por 2 delitos, por tráfico de influencias y por malversación de fondos públicos. Yo, y hasta aquí puedo leer, lo que te puedo decir es que hay altas posibilidades de que cuando publiquemos la información que estamos preparando, no es descartable que sea investigado por algún que otro delito más. ¿Crees que acabará condenado? No tengo ninguna duda. El juicio al hermano de Sánchez será mucho antes del verano del año que viene y no me cabe ninguna duda de que va a ser condenado. Tengo dudas de si va a entrar en la cárcel. Ahí ya tengo bastantes dudas. Si será una multa, ¿no? O lo que sea. Pero que va a ser condenado, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque la instrucción que ha llevado a cabo la magistrada Beatriz Viedma ha sido una instrucción brillante y esto no es algo que diga yo. Esto es algo que se dice en uno de los autos de la audiencia